Uruguay hoy no tiene Ministerio de Justicia, a diferencia de casi todos los países de la región. Acá la justicia funciona diferente. Los jueces dependen de la Suprema Corte de Justicia, los fiscales dependen de Fiscalía General de la Nación, la policía depende del Ministerio del Interior y el sistema carcelario funciona dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es decir, el poder está distribuido, está separado, está fragmentado a propósito. No es casualidad, esto es diseño institucional. Ahora bien, el gobierno de Yamandu Orsi anunció que quiere avanzar hacia la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en este tema tan delicado no se trata si estamos de acuerdo o no. Eso es lo menos importante. ¿Uruguay realmente necesita un Ministerio de Justicia? Vamos a desglosar esto. Primero, el argumento más repetido, el relato más repetido, es que Uruguay es el único país del Mercosur que no tiene Ministerio de Justicia. Bueno, ser el único no significa necesariamente estar equivocado o estar haciendo las cosas mal. Uruguay también tiene instituciones que son únicas en la región y que durante décadas funcionaron razonablemente bien. Nuestro sistema judicial fue diseñado con una lógica muy clara: evitar la concentración de poder. Por eso las funciones están separadas. Jueces por un lado, fiscales por otro, policías por otro y cárceles por otro. El objetivo es muy simple: que ningún poder político tenga control total sobre el sistema penal. Esto es muy importante entenderlo con claridad. Que ningún poder político tenga control total sobre el sistema penal. Eso hay que tenerlo muy claro y estar muy atentos con esto. Porque imagínense si el poder político empieza a concentrar esas herramientas. La independencia institucional empieza a deteriorarse. Otro argumento de quienes están de acuerdo y defienden la creación de un Ministerio de Justicia dicen que falta coordinación. Eso es verdad. Es verdad que el sistema tiene problemas. Los fiscales están saturados, las cárceles tienen problemas estructurales, los tiempos judiciales muchas veces son muy largos, incluso demoran años. Pero esos problemas ¿se resuelven creando un ministerio nuevo? ¿O se resuelven con reformas profundas en las instituciones que ya existen? Y entendiendo que la palabra reformas en Uruguay suele generar bastante problema, ahuyenta a las personas que son demasiado tradicionalistas. Entonces, porque a mí me parece que crear un ministerio no crea soluciones automáticamente, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo que sí crea de manera inmediata es una estructura administrativa, una más. Y nosotros, los uruguayos, más allá de los colores ideológicos, más allá del ego ideológico, ya sabemos lo que pasa cuando se multiplican estructuras administrativas. Más burocracia, más cargos públicos, más gasto público. Uruguay ya tiene 14 ministerios, más de 250.000, 300.000 funcionarios públicos, gasto público cercano al 33% del PIB, y un déficit fiscal que ronda el -3, -4% del PIB. O sea, el Estado ya gasta más de lo que recauda. Por lo tanto, tiene 3 caminos: subir impuestos, endeudarse, emitir deuda que, la vamos a pagar nosotros, los contribuyentes, porque no podemos creer o pensar que la va a pagar el Estado mismo. Por eso me parece a mí que vos, que estás pidiendo por favor, paren de meterme la mano en el bolsillo, cuando aparece la propuesta de crear un nuevo ministerio, la discusión ideológica pasa a segundo plano.
Esto pasa a un plano de coherencia fiscal y responsabilidad institucional, porque si el diagnóstico del propio Estado es que hay déficit fiscal, entonces ¿es razonable seguir ampliando la estructura estatal? La gran pregunta, ¿es razonable seguir ampliando la estructura estatal? Porque el déficit no es un número abstracto. ¿Estamos de acuerdo? El déficit termina impactando en impuestos más altos, menor capacidad de inversión del país, mayor deuda pública, menor crecimiento económico. En otras palabras, lo terminan pagando los contribuyentes. Lo terminamos pagando la sociedad entera. No el gobierno de turno, no es el partido político. Lo paga el contribuyente. Entiendan eso. No es solo crear el ministerio. Y muchas veces los problemas siguen exactamente en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. No crean en la inmediatez. No crean en la inmediatez. Eso no es verdad. Ese relato no es cierto. Ahora vamos al sistema carcelario. Muchos dicen que el Ministerio de Justicia serviría para mejorar las cárceles. Pero hoy, las cárceles dependen del Ministerio del Interior a través del Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo te pregunto a vos que estás mirando, y que seguramente me vas a criticar por ego ideológico, o tal vez no, y vas a entender la explicación que te estoy dando lo más detallada posible. Mover las cárceles de un ministerio a otro no cambia automáticamente la realidad carcelaria. Sabemos que eso no va a pasar. Los problemas siguen siendo los mismos: hacinamiento, reincidencia, falta de rehabilitación real. Eso es obvio, es una obviedad. Crean el ministerio ahora y los problemas se solucionan mañana. Eso no es cierto. Eso se arregla con política pública seria, no con cambios de organigrama. Cambiar el nombre del escritorio no cambia lo que pasa dentro de las cárceles. Y curiosamente, es el que menos se está discutiendo. El verdadero riesgo de un Ministerio de Justicia no es administrativo, es político. El Ministerio de Justicia inevitablemente termina concentrando poder sobre el sistema penal del Estado. Y cuando uno mira la región, y esto es un punto muy importante, cuando uno mira la región, empiezan a aparecer ejemplos que invitan a reflexionar. Por ejemplo, en Brasil ya existe el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Un ministerio enorme, con influencia sobre agencias federales, sobre política criminal, sobre investigación federal, sobre seguridad pública. Es uno de los ministerios, más poderosos del gobierno brasileño. Y dependiendo del gobierno de turno, ese poder puede transformarse en una herramienta política muy fuerte. No siempre, pero el riesgo está. Y por eso Uruguay históricamente eligió otro camino: separar funciones, dividir el poder, dividir los poderes, evitar que el poder ejecutivo concentre demasiadas herramientas sobre el sistema penal. Entonces, la discusión no es ideológica, no es izquierda contra derecha, esas simplicidades, simplezas. Es institucional. Queremos realmente, queremos que el poder político tenga cada vez más influencia sobre el sistema penal. ¿Queremos realmente eso? ¿O queremos preservar la lógica institucional que Uruguay construyó durante décadas? Porque el problema de la justicia uruguaya no es la falta de un ministerio. Atención con esto, mucho cuidadito con eso, con el relato fácil. Los problemas son otros. Fiscales saturados, sistema carcelario con enormes desafíos, sí, lo sabemos. Acceso desigual a la justicia y una política criminal fragmentada. Eso se resuelve con reformas profundas, no con creación de estructura política, con un nuevo ministerio. Entonces, si la discusión es si el sistema judicial uruguayo necesita reformas, si esa es la discusión, perfecto, que se hagan las reformas. Pero tengamos mucho cuidado con abrir la puerta a concentraciones de poder que después son muy difíciles de revertir.
Porque las instituciones se construyen en décadas, pero se puede deformar en muy pocos años. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y Uruguay todavía conserva algo que muchos países de la región perdieron hace mucho tiempo. Un sistema judicial que sí, con problemas, por supuesto que sí, con problemas, sigue siendo relativamente independiente del poder político. Atención con esto. Y eso vale la pena cuidarlo.